en el fondo de mi alma, una dulce quietud se difunde, embarcando mi ser. Es paz infinita que solo podrán los amados de Dios obtener. Paz, paz, pan dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus olas de amor celestial. En el fondo de mi alma, una dulce quietud se difunde, embarcando mi ser. Es paz infinita que solo podrán los amados de Dios obtener. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus olas de amor celestial. Hola, hoy estamos estudiando a Moisés y estaremos viendo una cuarta parte de este serial de el personaje bíblico Moisés. Por lo tanto, vamos al estudio. Estudio personajes bíblicos, Moisés. Tema, el corazón altivo, cuarta parte. En este capítulo estudiaremos las diversas plagas que Dios envió a los egipcios con la finalidad de presionarlos y que después de sufrir las consecuencias de las mismas, Faraón dejara salir a los hebreos de Egipto sin restricción alguna, en un acto de desesperación. Para entrar en contexto, nombraré las 10 plagas para saber de qué estamos hablando y no dar por sentado que todos las conocen o que han oído algunas. Esto lo haré con la finalidad de que todos estamos en el mismo canal y partiendo de una base común. Me corresponderá entrar en el análisis del tema. Primera plaga, las aguas convertidas en sangre. Segunda, las ranas. Tercero, los piojos. Cuarta, las moscas. Quinta, la muerte del ganado. Sexta, las úlceras. Séptima, el granizo. Octava, las langostas. Novena, las tinieblas. Décima, la muerte de los primogénitos de los egipcios. El leitmotiv o motivo que origina a sacar a los israelitas de Egipto es claro. Algunos dicen que es liberar a los israelitas de la esclavitud, otros mencionan que era el sufrimiento que padecían los hebreos, otros tantos hablan de que el motivo de sacar al pueblo de Israel era para que pudieran con toda libertad ir a adorar a Dios en el desierto, y así algunas otras razones que se expresan. Un servidor en lo personal diré que lo único que motivó a Dios es lo que mueve a cualquier padre al ver a sus hijos en un estado de sufrimiento, y esto es el amor.
Ese amor que se tiene para los hijos, en otras palabras, es el no soportar ver el dolor que padecen, y en este caso que padecían los hebreos, y que el Padre Dios sufría al verlos. Es un dolor que los padres sienten y que no se puede comparar con ningún otro dolor. Eso es lo que motivó a Dios, el amor hacia ellos. Todo lo demás que llegaron a recibir como beneficio los hebreos debe considerarse como el resultado de haberlos liberado de la situación crítica nacido del amor. Esto será siempre una regla de Dios. La motivación original de ver por sus hijos y en general por la humanidad siempre será el amor. Por eso leemos en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no podía ver a sus hijos sufrir. Su amor hacia ellos lo hizo tomar las acciones para liberarlos de la esclavitud egipcia. Ahora bien, los hijos de Israel no eran propiamente esclavos, esto es, no eran esclavos de derecho como resultado de haber sido derrotados en una guerra. Recordemos que Jacob y su familia llegaron a Egipto como consecuencia de haberse desatado una hambruna en la tierra. Y José, hijo de Jacob, ya vivía en Egipto. Esto porque los hermanos hicieron una venta de José. Por mucho tiempo su padre, el patriarca Jacob, pensó que su hijo había sido devorado por las fieras salvajes, por así habérselo manifestado sus otros hijos, quienes le ocultaron que en realidad lo habían vendido. Sus hermanos actuaron de esta manera porque no lo querían y le tenían envidia al tener Jacob una predilección hacia la vida de José. Por eso leemos en el libro de Génesis 37:3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. José, sabiendo después de mucho tiempo acerca de su familia, los hace venir a Egipto para proveerles alimentos y con posterioridad pedirles que se fueran a vivir a Egipto junto con él. Quien gozaba de un nivel de autoridad en el gobierno, es así como el pueblo de Israel llegó a habitar Egipto, por lo que los egipcios le dieron cabida en sus tierras. Por eso digo que no eran propiamente esclavos, ya que no fue el sometimiento por guerra por lo que vivían dominados en Egipto, sino que los egipcios poco a poco y a través del tiempo los sometieron como resultado de hacerles ganar el pan y la tierra que los egipcios les compartían, y que poco a poco también fue degenerando en que los egipcios se aprovecharan de ellos y de su situación en su calidad de arrimados, y muy parecido más a la de esclavos. Por eso hay un dicho que se expresa: el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Volviendo al tiempo de Moisés, veremos cómo Dios, por amor a ellos, lleva a cabo un plan para liberarlos de la esclavitud, para lo cual se expresa que Moisés será el libertador. Moisés, entonces, podemos verlo en un llamado que Dios hace a su vida a través de un encuentro personal que tuvo con Dios cuando había una zarza ardiendo. En Éxodo 3, 4, capítulo 3, 4 y 5, versículos 4 y 5, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 5. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
Es aquí donde Dios nombra a Moisés el hombre que liberaría a su pueblo de la esclavitud egipcia. En el libro de Éxodo 3:7, luego dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Versículo 8. Y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Después de luchar Moisés con el mandato que Dios le da para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, lo vemos sometido y arropado por Dios, ya hablando con Faraón. En el libro de Éxodo 5:1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Ahora podemos notar que originalmente la idea de salir de Egipto era ir a adorar a Dios, camino de 3 días, ofrecer sacrificio para que no fueran tocados por pestes o con espada de parte de sus enemigos, y de esta manera pudiesen morir. De esta manera Dios los tendría bajo su protección. ¿De dónde sacamos esto? En Éxodo 5:3 leemos: y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Curiosamente, Dios tenía un plan en que no solo demostraría a Faraón su poderío, sino que también lo haría para que el pueblo de Israel supiera que su Dios era poderoso para sacarlos de Egipto, ya que ya no estaban muy convencidos de que los pudiera Dios sacar de Egipto. Recordemos que durante los 400 años que vivieron en Egipto los israelitas no habían visto maravillas de Dios. Por otro lado, es notorio que la negativa de Faraón de no dejar salir al pueblo no nacía solamente de él, sino que Dios endurecía su actuar para no dejarlo salir. Pero, ¿esto no podría ser un contrasentido? Claro que sí, sí lo era. Pero la idea de Dios también era enseñarle a su pueblo que al negarles Faraón su salida, la presión iría en aumento, así como las manifestaciones de poder y grandeza de Dios, ya que los israelitas en realidad no habían dimensionado que los amaba y que su poderío era grande, así como la aplicación de juicios de aquellos que se levantaran en contra de Israel, por lo que era una doble enseñanza, tanto para el faraón como para el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo 7:3 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Versículo 4: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Cuando Dios habla de que endurecerá el corazón de Faraón, propiamente está hablando no de que él controlará su corazón, sino que lo dejará ser, que el sentir que el faraón de no dejarlo salir pudiera tener esa franca libertad de desarrollar ese deseo, ese sentir de negarlo. Esa era la idea original. El endurecer su corazón es darle libertad. Llegado el momento y la continua negativa de Faraón de no dejar salir al pueblo de Israel de Egipto, Dios ordena a Moisés decirle de la primera plaga. Y así podemos encontrar en Éxodo
así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Debo mencionar que cada una de las plagas enviadas por Dios a los egipcios era una demostración frontal de su poderío a los dioses egipcios, ya que en cada lugar donde hubo una manifestación de plaga, también era un lugar de adoración a dioses egipcios. El río Nilo, por ejemplo, era para los egipcios aguas sagradas. La plaga de sangre en el río duró 7 días. Eso lo vemos en Éxodo 7:25. Y se cumplieron los 7 días después que Jehová hirió el río. También tenemos la plaga de ranas. Esto lo encontramos en Éxodo 8:1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces Aarón extendió su mano, versículo 6, sobre las aguas de Egipto, y subieron las ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Ante el caos provocado por las ranas, Faraón pide a Moisés que dejen de estar las ranas en medio de ellos y los dejara ir, y los dejaría ir a adorar a su Dios. En Éxodo capítulo 8:8 leemos, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificios a Jehová. Versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. La plaga de piojos la encontramos en Éxodo 8:17. Y ellos le hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. En el libro de Éxodo 8:19, en una fracción dice, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Posteriormente tenemos la plaga de las moscas. Esto lo encontramos en Éxodo 8:24. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas, molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. En un principio Faraón manifestó que dejaría ir al pueblo de Israel a adorar a Dios, pero después cambió el discurso, no dejando salir al pueblo. Eso lo vemos en Éxodo 8:32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Tenemos la plaga al ganado egipcio. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ninguno. Versículo 7. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Así, continuando con las plagas, tenemos la del salpullido y úlceras. En Éxodo 9:8 y 9 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de cenizas de un horno, y las esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Versículo 9. Y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el pueblo de Egipto. En Éxodo 9:12 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no lo oyó como Jehová
lo había dicho a Moisés. Repito, cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón, está hablando propiamente que lo dejó ser, que no le interrumpió ese sentir, corazón necio y duro de Faraón. Que si ese era el sentir de Faraón, ponerse en una actitud de rebeldía y no dejar salir al pueblo, Dios no le interrumpió su sentir, no lo contradijo, no le dijo que no lo hiciera. Es ahí donde Dios dice que le endureció el corazón de Faraón entonces ya estaba duro, no lo endureció Dios, ya estaba duro, lo dejó ser, ese es el sentido. Tenemos la caída de granizo en Éxodo 9:23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover sobre la tierra de Egipto. Versículo 24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. Versículo 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Aquí podemos tener tres observaciones. Dice la Biblia que hubo granizo. Eso era la plaga. Como resultado de la tormenta de granizo, también venía con una serie de rayos, centellas, truenos, esa lluvia. Muchos de los truenos, de los rayos, que cayeron sobre la tierra, cayeron sobre lugares que provocaban incendio, que provocaban que hubiera el nacimiento de lumbre. De esta manera, en esa zona de la tierra empieza a arder. Y esa es la razón por la que hubo granizo y fuego. Sería un contrasentido que hubiera lluvia en forma de granizo y que al mismo tiempo hubiera fuego. La razón es los rayos que había dentro de esas tormentas en el tiempo del granizo. Pues bien, entonces aclarado este punto y ver por qué había incendios, también es notorio que el pueblo hebreo, ninguna de las plagas enviadas a los egipcios la padecieron los hebreos. Así podemos ver que el granizo no tocó a los hebreos. La respuesta de Faraón fue la misma de las otras ocasiones: mentir con tal de parar las plagas y después volver a la misma actitud de siempre, no dejar salir al pueblo de Israel a adorar. En Éxodo 9:27 en adelante dice: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Versículo 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Recordemos que Faraón, por mandato de Dios, es que endurecería su corazón. Le dio libertad, repito nuevamente, de que explayara sus sentimientos de odio, de rencor y de negativa. Y para confirmar que la intención era mostrar a Israel, en Egipto, su grandeza, él hace manifiesto a través de Moisés esta razón. En Éxodo 10, 1 y 2 dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Aquí podemos ver y confirmar claramente cuál es el sentido de permitir que esas plagas llegaran a Egipto, cuál es el resultado que buscaba Dios, el efecto, que no solamente Faraón pudiera notar la grandeza de Dios,
sino que el mismo pueblo de Israel, quien por 400 años, habiendo vivido en Egipto, realmente no conocía la grandeza de su Dios, y había que mostrárselo con señales y maravillas. Y esta era una oportunidad ideal para mostrar Dios la grandeza a su pueblo. Tenemos después la plaga de langostas. Notemos que los mismos hombres de Egipto empezaron a decirle a Faraón que ya dejara ir al pueblo de Israel a adorar a su Dios, ya que con tanta plaga el pueblo prácticamente estaba destruido. Eso lo encontramos en Éxodo 10:7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está destruido? Versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo el granizo dejó, Versículo 15. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles y la hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Versículo 16. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Versículo 19. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó las langostas y la arrojó sobre el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Versículo 20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Tenemos tinieblas en la tierra. Leemos en Éxodo 10, 22 y 23. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Versículo 23. Ninguno vio a su prójimo, y nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Leamos también el versículo 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. En muchas de las plagas enviadas por Dios a los egipcios, los hechiceros de Faraón trataron de imitar y minimizar el poder de Dios haciendo las mismas acciones. Por ejemplo, cuando las aguas se convirtieron en sangre, los hechiceros hicieron lo mismo. O cuando las ranas, también hubo una respuesta de los hechiceros de Faraón para demostrar que ellos también podían hacer lo que hizo Moisés. Sin embargo, no era lo mismo. Esto era un factor lógico de por qué aparecían, pareciendo dar una explicación científica en cada una de las plagas. No debemos de descartar, sin embargo, que estas plagas se aparecían y desaparecían a la voz del mando de la voz de Dios y por boca de lo que expresaban los líderes. Por lo que podemos observar que si bien se puede dar una explicación lógica de su aparición de cada plaga, no se puede negar que estaban todas y cada una de ellas sujetas a la orden de Dios. Podemos notar que ninguna de las plagas afectaron a los israelitas por la protección que Dios hizo sobre ellos. Sin embargo, con todo esto tan sorprendente, Faraón se negaba a dejarlos ir. Y no era para menos, ya que dice la Biblia que era Dios mismo quien le daba esa libertad en su corazón a Faraón de sentir, no dejarlos salir. Por lo tanto, el corazón duro de Faraón no
podía el pueblo de Israel salir. ¿Cuántas veces podemos ver que los líderes que no temen a Dios, los gobiernos que manejan ideologías tales como el humanismo, el materialismo, o la gente en general, no cree mucha gente en la existencia de Dios, sobre lo que consideran que ellos, que todo es natural en la tierra y que todo es resultado de una situación que se da de manera natural, que no hay nada extraordinario, que no existe un Dios. Las ideologías muchas veces, y seguramente Faraón no era la excepción, tenían la idea de que el único que podía hacer Dios para ellos eran sus imágenes, sus dioses idólatras que ellos tenían, hacia idolatría hacia las vacas, hacia los becerros, hacia las ranas, hacia el río, Nilo, etc. Pero realmente no creían en un Dios. Mucha gente en la negativa de la existencia de Dios no pueden ver como la perfección de que en medio de la naturaleza, como puede ser el movimiento de rotación y traslación de la Tierra dentro de nuestro sistema solar, se da y funciona tan perfectamente que no se pueden dar como resultado de una simbiosis natural. Tiene que haber algo más. El nacimiento de un bebé en el vientre de una madre por 9 meses podrá estudiarse desde el punto de vista científico y pensar que es parte de una naturaleza que ha evolucionado y preguntarnos que todo funciona porque así es la naturaleza. Pero ¿quién hace posible esto? Esto no podría ser sin la intervención de un Dios superior, poderoso, grande, que hizo el cielo y la tierra. No puede ser el hombre tan arrogante, tan presuntuoso, que en cada cosa que ve en las plantas, en los seres humanos, en los animales, etc., no pueda notar que existe una perfección que va más allá, una maquinaria exacta en la galaxia misma, en el sistema solar. ¿Cómo puede funcionar como una maquinaria perfecta? Cómo la lluvia cae, de pronto se evapora y vuelve a subir al cielo y provoca nuevamente que se creen nubes y vuelve a producir lluvia. Esto es algo sorprendente. Esto no es resultado de una acción natural, de un proceso que no se da sin que alguien pueda hacer posible esto, que alguien lo creó, que alguien lo hizo. Y eso simplemente podemos reconocer los que tememos a Dios, que es la poderosa mano de Dios que hace posible que toda cosa que hay en este mundo, en cada microorganismo, en cada ser vivo, en cada macroorganismo, en cada cosa que se da dentro de la tierra pueda funcionar. No pensar así es tener una actitud egoísta, vanidosa, presuntuosa, y no pensar que hay algo más que hizo posible todo esto. Continuando con nuestro estudio, podemos ver que la arrogancia del hombre llegue a tal extremo de pensar que no hay nadie más que pueda hacer que cada ejemplo de esas plagas no pudieran ser el resultado de la mano de Dios y no una naturaleza sin que haya una mano poderosa. El principio, el inter y el final de cada cosa que se ve que funciona como una cosa armoniosa es la manifestación de Dios, el Dios creador. Eso es lo que ha hecho Dios en este mundo y en este universo. Faraón tenía una arrogancia tal que negaba en principio la existencia de Dios. Sin embargo, cada vez que se veía en aprietos y en presiones por causa de las plagas, pudo aceptar
que el resultado de todo eso era la manifestación de un Dios, pero su arrogancia le impedía soltar la realidad de lo que estaba viendo. Pero llegó el momento en que su arrogancia llegó a su fin. Esto es sistemático en todos aquellos que niegan la existencia de Dios. Cuando Faraón vio que sus hijos eran fallecidos por una mortandad inexplicable, empezó a ver que, si bien es cierto, el hombre piensa que no hay Dios, que el humanismo y el materialismo no permiten el lugar, el espacio para creer en Dios, llega un momento en que sus estudios, sus ideas, sus ideologías llegan a una conclusión. Pero ¿sabe una cosa? Cuando esas personas se ven en situaciones contrarias, difíciles, cuando son tocadas las fibras más sensibles de aquellos que niegan la existencia de un Dios, cuando llegan a ser tocadas sus pertenencias, sus sentimientos, su economía, su salud, con enfermedades, con situaciones difíciles, empiezan a considerar: ¿será que habrá un Dios que me pueda ayudar? ¿Que me abra una puerta en medio de este caos que estoy viviendo? Podemos ver que esos afectos trastocados hacen que el hombre pueda en un momento dado reflexionar: ¿quién podrá socorrerme en esta necesidad? Y es cuando voltean a pedir, aún con cierta arrogancia, que si es verdad la existencia de un Dios, de una divinidad, de un ser supremo, o como ellos lo quieran definir de acuerdo a sus exposiciones, en donde no muestran sentimientos abiertos hacia Él, con un dejo de esperanza y en algún rincón de su corazón muy secreto, van y voltean a pedirle a Dios, donde nadie los pueda ver, para que no se sientan que han doblado su brazo, torcerlo ante la creencia de la existencia de un Dios. Sin embargo, cuando eso sucede, cuando ellos se acercan a ese Dios que ellos no han creído y se dan cuenta que sí puede cambiar su situación de sufrimiento por la que están pasando, ¿sabe una cosa? Eso es la oportunidad que Dios necesita. Cuando se acercan a Dios, aún con cierta idea soberbia de su corazón, se acercan a Él, y Él, en un corazón lleno de amor, voltea hacia ellos para poder socorrerles, extender su mano y demostrarles que Él es un Dios amoroso, poderoso, misericordioso, lleno de gracia, y que quiere bendecir a todas las personas, incluidas aquellas que por su arrogancia, vanidad, por su presunción, por creerse autosuficientes, niegan la existencia de Dios. Pero ahí está Dios cuando lo necesitan, o cuando pudieran necesitarlo. Es como el padre que espera cierto reconocimiento de un hijo que no ha mostrado afecto hacia un padre. Ahí el Padre amoroso de Dios no tiene nada que reprocharle a usted. El tiempo que usted se ha mantenido alejado de Dios, el Padre amoroso quiere abrazarlo y quiere mostrarle su amor, ministrando a su dolor para calmar, curando todo sentimiento de falta de paz, de falta de amor, de falta de sensibilidades. Es aquí cuando el humanismo, el materialismo, la autosuficiencia se rompe, cuando ve que no puede sobreponerse, pero que hay un Dios que sí puede dar solución a puertas que están cerradas. Él no reprocha nada, Él no castiga nada, sin echar en cara a nadie, solo con una mirada y unos brazos llenos de amor para sanar aquellos corazones duros que no encuentran paz en otra cosa. Cuando llega el momento en que pasan una crisis, ahí está Dios. Faraón hizo eso. No doblaba su corazón, se creía autosuficiente, se creía poderoso, pero hoy es el día
de alegría en el cielo si usted toma una decisión de quebrantar su corazón y recibirle en su corazón. Ese amor eterno que Dios le dio al estar en la cruz muriendo por usted. Entréguele su corazón a Dios. Permita que Dios pueda mostrarle que es poderoso, que le ama, que le quiere bendecir. No endurezca su corazón como lo hizo Faraón. Hay un camino, hay una puerta que se puede abrir. Él sabe sus necesidades. Él sabe que dentro de la actitud que pareciera soberbia o que es soberbia y que puede ser presuntuosa, autosuficiente, vanidosa, dentro de usted hay un corazón noble. Dele una oportunidad a Dios. Dios tiene una respuesta para usted. Él quiere bendecirlo. Menciónele que reconoce que hay un Dios. O al menos dígale, muéstrame que existe. ¿Sí sabe qué? Dios, en esa pequeña oportunidad que usted le va a dar, le mostrará que Él es real, que Él vive, que Él es verdadero, que le ama. Y si está pasando una situación crítica, que es lo que lo está haciendo en un momento dado acercarse a considerar a Dios, eso no es un motivo de tomárselo a mal por parte de Dios. Dios quiere esa oportunidad. Dentro del plan de Dios, quiere mostrarle su amor. Hoy es el tiempo en que usted puede entregarse al Padre Eterno. Dele su corazón. Hagamos una oración en este momento. Lo primero que tiene que hacer es considerar si ha ofendido a Dios, que ha pecado en contra de Dios. Pídale perdón y entréguele su corazón a Dios. Repita conmigo esta oración. No tiene que hacer otra cosa más que abrir su corazón y considerar que la autosuficiencia que ha tenido, que las ideologías que ha tenido en ocasiones pueden fallar, pero el único que no falla, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, es el Padre Eterno, y que a través de Jesucristo muestra su amor para usted. Repita conmigo esta oración. Padre, reconozco que tú existes. Mis ideologías y mi forma de pensar no han sido en ocasiones las que muestren que creo en ti, pero aquí estoy. Quiero acercarme a ti. Te presento mi corazón y te lo entrego. Perdona mis pecados. Creo que Jesucristo murió por mí en la cruz y lo reconozco como mi Salvador personal. Acepto el perdón y ahora recibo la salvación en mi corazón. Creo que Jesucristo murió por mí en la cruz y lo acepto en mi corazón. Amén. Con esta oración que usted acaba de hacer, Dios ha llegado a su corazón y usted va a empezar a notar que la presencia de Dios se va a manifestar día con día en usted. Y aún en medio de una oscuridad por la que esté pasando, aún en medio de situaciones difíciles, siempre va a haber una luz, la luz de Dios que le va a dar respuestas. Ahora no tiene que caminar con ceguera espiritual. Si bien es cierto que usted tenía un pensamiento, dele también crédito a Dios, que ahora le va a mostrar que en medio de todas esas cosas, Él es primero, Él es el único, Él es el verdadero. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Les invito para que continúen con estos estudios. El personaje de Moisés es extenso. Si ustedes notaron, no vimos la plaga de la muerte de los primogénitos, porque esta considero que tiene elementos suficientes para ser un tema único que puede ser expuesto, y tiene una riqueza de contenido que también alimentará nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, si es que hay necesidad física. Por lo tanto, estaremos atentos todos para tomar el siguiente estudio acerca de la plaga en la muerte de los primogénitos
egipcios, de los hijos de los egipcios. Muchas gracias, bendiciones.